Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo lunes literario en el cual, pues bueno, vamos a explorar ahora sí un artículo que está no te imaginas, lo leí, me encantó, francamente lo acabo de leer, esta semana ha estado un poco caótica, lo acabo de leer, pero está buenísimo, quise continuar de nuevo con un tema, bueno, siguiendo la línea que hemos traído esta segunda temporada del lunes literario, aquí me voy a acomodar un poquito, sobre los implantes dentales, entonces... En esta ocasión está un poquito largo el artículo, entonces para no hacer muy larga la exposición, voy a platicarte más que nada los puntos clave. Vamos a platicar de una nueva clasificación, digamos, bueno, no es tanto clasificación, es como un sistema de calificación para los senos maxilares para cuando necesiten pues un aumento de piso de seno maxilar, ¿no? Como es comúnmente para los implantes, como podemos ver aquí, ¿no? Como podemos ver aquí en estos casos que tenemos, ¿dónde está? Es que no me sé mover muy bien aquí. Como podemos ver aquí al fondo de la pantalla, muy probablemente aquí necesite un aumento de piso de seno maxilar. Bueno, antes que nada, vamos a empezar a compartir la pantalla. Les voy a compartir toda mi pantalla porque, miren, si se fijan, aquí estaba buscando el fondo de pantalla. Bueno, voy a compartirles toda mi pantalla porque vamos a poner ahora esta lista. Este artículo lo leí con esta playlist de Spotify. Sinceramente, soy muy simplón en mis formas de buscar la música, pero esta me gustó mucho. Creo que me dio un buen flow para leer el artículo que les digo estaba largo. Casi no sufrí de interrupciones y sí llegó un momento en el que dije, caray, o sea, ya me agarré leyendo y la música siento que me ayuda para hacer eso, para agarrar así como el estado de flow, el estado de concentración. Entonces vamos a ver, la vez pasada estoy otra vez en mi consultorio, como podemos ver, déjenme les quito aquí choose. No, estoy otra vez en mi consultorio. La vez pasada traté de ponerlo en la tele, pero pues ahora no, ahora voy a intentar otra cosa. Entonces voy a ponerlo aquí en la misma computadora. Vamos a compartir pantalla y vamos a darle play. Ahí está. Bueno, espero que en esta ocasión se oiga más la música y vamos a empezar. Igual ahorita le bajo si interfiere mucho, como por ejemplo ahorita. Vamos a bajarle un poquito. Bueno, el artículo se llama Evaluación del seno de forma prequirúrgica, una revisión de la literatura y una propuesta de nueva clasificación, que es lo que hablábamos ahorita, ¿no? Que antes de hacer cualquier procedimiento es necesaria la planeación, eso lo hemos estado diciendo en todos los lunes literarios anteriores. Sin embargo, en la de seno es, bueno, no, en todos los procedimientos quirúrgicos, pero bueno, en la de seno no es la excepción. Entonces, es importante analizar previos a meterte a operar a un paciente de elevación de seno, pues muchas características. En específico, este artículo nos da 11 puntos que hay que analizar. Entonces, bueno, sin más por el momento hay que decir, bueno, es lo mismo, clasificaciones de variantes anatómicas y, ok, pero no podemos decir nada más como que no podemos referirnos a una clasificación o no podemos limitar nuestra evaluación prequirúrgica a solo variables anatómicas, ¿no? También hay que ver si hay lesiones patológicas, si hay, en qué condiciones, por ejemplo, está la membrana, qué condiciones está el hueso, todo lo que vamos a ver a continuación. Y todo esto lo vamos a ver por tomografías, ya sea una tomografía con BIM o una tomografía axial computarizada, que en México, por lo menos todavía no es tan común, bueno, por lo menos en Chihuahua, porque también he tratado estos temas en Ciudad Juárez, y en Ciudad Juárez me parece que están un poquito, Ciudad Juárez, Chihuahua, que están un poquito más avanzados. En Chihuahua capital no estamos tanto, apenas estamos introduciendo más o menos, no hay tantos lugares donde pueda uno sacar una tomografía con un BIM, pero bueno, es como que el gold standard para analizar este tipo de cosas hasta el momento. Bueno, la clasificación sirve para facilitar comunicación entre operadores, para alentar a los clínicos a evaluar la anatomía, la topografía, todas las características del seno maxilar y para reducir el riesgo intraoperatorio o posoperatorio. Esto se me hace importante
sinceramente, este tema me apasiona o me interesa mucho, nada más por este último punto, porque pues obviamente a nadie le gusta andar batallando en las cirugías que hace, ¿no? Entonces, bueno, se realizó una búsqueda en bases de datos como PubMed, Medline, Embase, Scopus, todo, con estas palabras clave: elevación de seno, CBCT, que es la tomografía computarizada con BIM, la tomografía computarizada, prequirúrgico y evaluación. Y bueno, se analizaron nada más estudios prospectivos es para adelante, retrospectivos que es como que vean en el pasado lo que ya hicieron, incluyendo que tuvieran imagenología preoperativa. También se incluyeron estudios que se enfocaban en las características del seno maxilar y lo que tenían que ver con el éxito de de la operación, que tuvieran un muestreo de 10 o más pacientes y excluyeron artículos que no hubieran hecho en humanos. Obviamente esto es como que una de las partes importantes que este artículo me gustó mucho, si debo decir antes de empezar, me gustó mucho, y artículos que no estén en inglés, porque ahorita hay que decirlo sin ser malinchistas o sin ser como que adorador de los gringos o de las personas americanas. Pues toda la ciencia, todos los avances están en inglés. Ahorita pues hay muchas corrientes, pero por ejemplo la europea pues no tiene un idioma como tal. Siento que si tuviéramos que definir un idioma en la región europea, igual sería inglés, porque no hay un idioma predominante, ¿no? Entonces todo lo que vale la pena leer está en inglés. Igual hay cosas en español que valen la pena, pero son como muchas más contadas, ¿no? Y bueno, una evaluación con tomografía con BIM reduce las posibilidades de tener complicaciones intra y posoperatorias en un 15%. Ok. El seno maxilar, el seno maxilar es considerado sano cuando la composición mucosa es regular, no tiene como asimetrías o no se ve como mucho una bolota en un lado y en el otro no. Que la limpieza con los cilios que hay, digamos, en la parte interna del seno maxilar sea eficiente, y que el ostium esté patente. ¿Qué es patente? Que esté libre, ¿no? Que esté abierto. Eso es. Yo tuve que buscar la definición de patente y es abierto, ¿no? Que el ostium sinusal esté abierto. Bueno, operar en un seno que es sano nos eleva las posibilidades de no desarrollar ninguna patología. Una membrana sana es aquella que mide, bueno, hasta 2 milímetros, es considerado un espesor fisiológico. Ya más para allá, más de 2 milímetros, ya es una mayor correlación con sinusitis. Y se dice que el espesor de la membrana de Schneider, que la membrana del seno maxilar, la membrana, digamos, el seno maxilar es la cavidad y la membrana es como un globo adentro de esa cavidad, ¿no? Entonces, el globo es la membrana de Schneider o membrana sinusal. Y pues bueno, si mide más de 5 milímetros, ya podemos pensar que hay una mayor probabilidad de que haya una obstrucción del ostium. Es decir, se puede decir que la membrana está inflamada, y mientras más inflamado pues se tapa la luz, pues, que puede tener el ostium. El ostium es esta parte de acá, es por la cual se drena, digamos, el moco, ¿no? Este es el seno. Y el ostium es esta salidita de aquí, por la cual se permea. Si esta salida se tapa, se fijan aquí, ya no hay otra salida por la cual pueda salir el moco, entonces podemos estar hablando de una obstrucción sinusal. Bueno, vamos directo a la clasificación. Bueno, también hay que decir, ¿no? Antes de empezar. Esto es muy importante. Bueno, todavía no nos vamos a la clasificación. Antes de empezar, la complicación más común de una elevación de seno pues en efecto, la perforación de la membrana. Hay que evitar siempre la perforación de la membrana. Sin embargo, hay hasta una clasificación no completa para las perforaciones de la membrana. Entonces hay como un cierto margen en la cual si tú la perforas así algo muy chiquito, pues puedes
con cierta manipulación lograr escapar esa complicación y puedes terminar y dejarla así y se va a regenerar esa perforación sin ninguna complicación mayor. Sin embargo, pues sí hay que tener mucho cuidado porque una perforación muy grande pues puede ocasionar problemas que no se imaginan, ¿no? Y más si vamos a hacer una elevación y si se coloca un biomaterial adentro del seno con la membrana perforada, pues puede entrar ese biomaterial, ¿no? Entonces es muy delicado este tema y por eso si se fijan, no sé si han buscado antes como literatura sobre el tema, hay mucha y en todas, bueno, en la mayoría yo creo, aunque hablemos de complicaciones, de técnicas, de manejo posoperatorio, de cualquier aspecto relacionado a la elevación de seno maxilar, en todos los artículos que he leído menciona la posibilidad de la perforación de la membrana. Entonces siempre vamos a estar como muy orientados a no perforar la membrana. La apertura del ostium, el grosor o el espesor de la membrana de Schneider. Ok. La ausencia de lesiones polipoides, la ausencia de pseudoquistes o mucoceles, la ausencia de sinusitis aguda o crónica, una radiopacidad dentro del seno también pudiera ser algo que nos pueda alarmar y que esté la ausencia de lesiones sospechosas que puedan significar la presencia de un tumor. En la clasificación presente, un seno con la calificación de 0 es no operable, ¿no? Esto es, ni siquiera le vamos a entrar, lo vamos a mandar a valorar con un especialista, con un otorrinolaringólogo, que son los, digamos, los meros buenos en esta parte anatómica. Cuando haya por lo menos uno de los siguientes criterios. El ostium no esté completamente permeable, así como vemos aquí. La membrana de Schneider tenga un grosor de más de 5 milímetros, que está, este punto se va a discutir más adelante, que haya presencia de una lesión polipoide, que haya presencia de aguda o de sinusitis aguda crónica, que haya presencia de alguna patología granulomatosa y que haya una estenosis del sistema de drenaje. La estenosis pues es un adelgazamiento, un bloqueo pues del sistema de drenaje del seno. Entonces, cuando tenemos cualquiera de estas cosas, se califica como 0 el seno y no se puede operar, se tiene que mandar a valorar por un otorrinolaringólogo. Vamos a tener un riesgo de perforación dependiendo de la membrana, del espesor de la membrana. Si hay septums sinusales, que son literalmente pues, huesos ahí, que a veces no está completamente liso digamos aquí el seno, como podemos ver aquí, a lo mejor podemos tener por esta parte, podemos tener así como un palito de hueso, ¿no? Ese es un septum. Entonces también tener septums ahí dándole una forma irregular al seno, pues también es un factor de riesgo para perforación. El ángulo entre el hueso vestibular y palatino, este ángulo de aquí, mientras más agudo sea, pues obviamente va a haber más riesgo a perforar la membrana a la hora de quererla despegar. Que haya presencia de dientes y que haya presencia de implantes o raíces adyacentes ahí a la zona donde vamos a hacer la elevación de seno. Hay factores, digamos, de riesgo, o bueno, se evaluaron factores de riesgo adyacentes, como por ejemplo el tabaquismo, la técnica que se hizo para elevar el piso del seno, la presencia de septos, todo eso, y se dedujo pues que el tabaquismo, la presencia de senos sinusales, de septums sinusales y la altura de la cresta residual menor a 4 milímetros no eran estadísticamente significativos. Miren, otra vez, dentro de las posibles complicaciones, la perforación de la membrana pues, es la más frecuente, que eso ya lo hablamos. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora sí de los parámetros. Y para hablar de los parámetros, vamos a poner esto. Esto es un formato que viene aquí en el artículo. Ay, caray, no, este no es el artículo. Que viene en el artículo al final. Aquí está. Un formato de imagen. Si se fijan, viene en formato de imagen para que tú lo puedas copiar. En este caso yo lo puse aquí en Photoshop. Y te ordena los parámetros. Son 11 parámetros, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 parámetros. Y le da una importancia, digamos, a los factores pues, más importantes. Les otorga un 3 como un peso de 3. Aquí, por ejemplo, el grosor de la membrana de Schneider, vamos a darle un 3 porque es muy importante a la hora de nosotros evaluar una elevación de seno. También si hay septums sinusales, le dan un 3 porque es muy importante. Es muy importante darte cuenta si te vas a topar con un septum. El ángulo bucolingual de las paredes también es muy importante. Entonces, bueno, a las cosas muy importantes, a ver, ¿dónde está este ángulo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la imagen? Este ángulo es el que vamos a evaluar. Entonces, bueno, todos los que tienen un 3 son factores que se consideran muy importantes, los 2 se consideran pues importantes y los que están marcados con 1 pues no tan importantes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el espesor de la membrana. Tenemos que el espesor ideal de una membrana en términos de complicaciones o de riesgo para hacer una elevación de seno es de 1.5 a 2 milímetros, es decir, la membrana a veces se alcanza a distinguir en la tomografía, ¿no? Entonces hay que medirla. Si mide entre 1.5 y 2 milímetros, es algo ideal. Si mide entre 0.8 milímetros y 1.49 o de 2.01 a 2.99 se considera normal, está dentro del rango del promedio, entonces no nos va a afectar tanto ni nos va a ayudar tanto. Y si mide menos de 0.79 milímetros o más de 3 milímetros, está en una posición no favorable. Si mide menos, si está delgadita, evidentemente va a tener más riesgo de perforar. Y si está más gruesa, nos está hablando probablemente de una inflamación, ¿no? Aunque uno pudiera pensar, bueno, si está más gruesa hay menos riesgo de perforar. No es así porque mientras esté más inflamada la membrana, pues acuérdense que un tejido inflamado tiene una manipulación menos ideal o menos predecible. Y aparte, si está inflamada la membrana, ¿cómo irá a estar el ostium? ¿Cómo irá a estar el ostium? Que es la, ay, disculpen, sí, el ostium, el drenaje de acá arriba. El que debe estar patente. Ostium. Sí, el ostium. Entonces, bueno, una parte muy importante es la membrana. Vamos a ir haciendo como un ejercicio. Entonces aquí hagan de cuenta que vamos a ir llenando el formato. Vamos a poner que nos topamos con una membrana de 2, que mide 1.3 milímetros. Entonces, bueno, vamos a ponerle una calificación de 2. Perdón, es 2, pero por 3. Entonces, aquí vamos a ponerle un 6, porque la calificación que le dimos a nuestra membrana es de 2. Sin embargo, como es un factor muy importante, se multiplica por 3 y nos da 6. Entonces, bueno, vamos a ver. Hablo de los septums sinusales. Los septums también son muy, muy importantes porque nos van a impedir, o bueno, nos pueden impedir levantar nuestra membrana. Esta es la presencia, esta es la tomografía de una presencia de un septum transversal. Hay que recordar que la ventana, o para hacer esta elevación de seno, hay que abrir una ventana. Pues sí, aquí digamos, en la pared vestibular. Este es el paladar, esta es la parte palatina de la boca, esta es la parte vestibular y aquí, digamos, por aquí ya estamos, digamos, cerca del fondo de saco. Se hace básicamente por vestibular en la sección anteroposterior superior. Entonces, bueno, generalmente se toman 3 milímetros, digamos, de aquí del piso para hacer la ventana. La ventana estaría como por aquí. Si abrimos la ventana aquí, pues nos vamos a topar con este septum. Entonces, pues no vamos a poder ver nada, ¿no? Pues no, o sea, por más que le quitemos hueso, pues vamos a seguir aquí atravesados y mientras más trabajemos aquí, pues vamos a tener mayor riesgo de perforar la membrana. Entonces,
¿qué habla la clasificación? Hay que valorar también los septums y ya decimos, bueno, una condición favorable es que no hay septums, ¿no? Una condición normal es que hay la presencia de un septum completo y transversal. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, ya sabemos que está este septum aquí y que debemos de abrir una ventana un poquito más abajo o más arriba o más o menos de esta manera. Si se ven ahí, se abre como una doble ventana para brincarte aquí el septum, que es y que no nos impida hacer una elevación de seno. En este caso aquí está la membrana y ya nada más se pone el material, digamos, por aquí abajo. Este es un septum que está en forma horizontal, aquí, en forma vertical, perdón, aquí vemos los dientes. Entonces se abre una ventana de este lado y una ventana un poquito más anterior. Entonces, bueno, este sería como una clasificación de un 2. Y si hay la presencia de uno o más septums incompletos longitudinales. O sea, ¿qué va a ser un septum longitudinal? Un septum longitudinal va a ser algo, va a ser como esta radiopacidad. Pues este es un septum, pero de aquí que nazca, digamos, desde el piso del seno maxilar y que se haga así. Puede ser como completo o puede ser así uno incompleto, digamos que nada más es como que sea como un pico ahí. Entonces, eso no nos va a ayudar porque, pues, ¿dónde vamos a dejar el material, ¿no? Y luego también hay que levantar la membrana de por aquí. Entonces, aquí el despegar la membrana del piso del seno, pues va a ser un poco complicado y también dejar el biomaterial. Entonces, eso nos lleva a una clasificación de 3. Para no ponernosla tan fácil, vamos a decir que nos topamos con uno de esos. Entonces vamos a ver, vamos a ponerle un 3 por 3, que es la categoría, nos da un 9. El ángulo bucolingual. Acuérdense que hablábamos del ángulo bucolingual como este. Mientras más, digamos, más ancho esté el seno, más distancia pues medio distal, hablando de la línea media de la cara, o más distancia vestibulopalatino en términos dentales. Mientras más distancia haya, pues más grande va a ser el ángulo, ¿no? Y mientras más grande es el ángulo, pues es un poquito mejor. Entonces, digamos que lo más óptimo es un ángulo mayor de los 60 grados. Estos son 112. Entonces, este está como muy ideal porque por aquí excedes más o menos como por aquí y no hay tanta bronca despegando la membrana del piso del seno, pues porque no, o sea, está, digamos, rectito, ¿no? Nomás te vas así aquí con cuidado y vas despegándola. Si es de 30 a 60, que es algo normal, pues bueno, a lo mejor vas a batallar un poquito al llegar como por acá, pero bueno, se va a poder. Y algo que no es tan ideal es mayor de 30. Entonces, bueno, vamos a tomar de ejemplo este seno. Y este seno tiene 112 grados, es mayor a 60 por mucho. Vamos a poner un 1 por 3. Aquí tenemos un 3. El otro aspecto es la presencia de dientes. ¿Por qué es la presencia de dientes? Porque vámonos para acá, acá está la presencia de dientes. La pérdida dental puede terminar un colapso vertical, un colapso vertical del seno maxilar con un aumento del ancho medio lateral, que es más o menos lo que estamos hablando aquí. El estado de la dentición puede también influir en la localización de la arteria superior alveolar con respecto al piso del seno, la cresta alveolar y el volumen del seno. Cuando hay un contacto íntimo entre los senos, entre la membrana del seno y las raíces del diente, especialmente cuando cuando nada más falta un diente, o sea, la membrana del seno va a estar en contacto con las raíces de los dientes adyacentes. Hay más perforación hay más riesgo de perforar la membrana, porque pues bueno, ahí van a estar también, hagan de cuenta, es como más o menos lo mismo que con los septums, pero chiquitos, ¿no? Entonces, mientras más irregular tengas el terreno toda la hora de estar despegando, pues corres el riesgo de que por esa parte se perfore la membrana. Entonces, ya vimos por qué es importante la falta de dientes. Digamos que el escenario favorable es que le falta todo ese segmento, ¿no? Desde el segundo premolar hasta el segundo molar, que es más o menos, me parece que es más o menos lo que tenemos aquí.
Algo normal es que le faltan 2 dientes adyacentes, que vamos a hacer a lo mejor la elevación de seno para poner 2 implantes. Puede ser el segundo premolar, el molar, o pueden ser los 2 molares. Entonces eso es como algo normal. Y lo menos favorable es que le falte nada más un diente, el segundo premolar, el primer molar o el segundo molar. Entonces, bueno, vamos a ponerle un 2. Como que nosotros vamos a poner implantes para reemplazar 2 dientes. Le faltan los 2 molares, por decir algo. Entonces le vamos a poner un 2 por 3. Vamos a ponerle aquí un 6. Ok. Igual, si hay raíces de los dientes adyacentes o implantes todavía más, pues más relacionado pues a lo que vamos a poner, si hay un implante previo y aparte el ápice radicular está por ahí digamos, a lo mejor sobresalido aquí en el seno, si está, digamos, una puntita del implante por aquí, pues puede pasar, pueden dejarlos hacer, a veces así, puede haber a lo mejor un colapsito ahí en el seno, entonces que se exponga el ápice del implante o el diente o el ápice dental. Entonces, si no hay nada cerca, como en esta tomografía que vemos aquí, pues bueno, es como que lo ideal. Y si sí hay algo, pues es como que lo desfavorable. Aquí sí vemos, no hay opción 2. Como les decía ahorita, le faltan 2 implantes a este, le faltan 2 molares pues a este paciente, entonces vamos a ponerle que no hay nada adyacente. Vamos a ponerle de calificación 1 por 2, son 2. ¿Qué tan gruesa es el hueso vestibular? Es esta parte de aquí. Acuérdense que la elevación de seno se corta una ventanita por aquí y el biomaterial se pone por aquí, por esta zona. Entonces no se hace hasta acá, en especial en estos senos que están tan grandes. Entonces, bueno. Vámonos aquí a la... Ok. Ok. Espesor del hueso. Usando una tomografía computarizada, Yang y compañía reportaron una media del espesor óseo de vestibular en la zona desde el primer premolar hasta el segundo molar de 1,69, 1,50, bla, 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 respectivamente. Y una media de la pared lateral del seno de 1,79 y 1,59 cuando son edéntulos parciales. Es una cortical más gruesa, bueno, una tabla más gruesa. Y cuando son totalmente edéntulos se reduce un poquito, esto es obvio. Entonces, el espesor del hueso vestibular tiende a incrementarse desde el segundo premolar hasta el segundo molar. Los dientes adyacentes a la zona edéntula, la altura del hueso y la edad fueron encontrados como un factor que influencia el grosor de la pared lateral del seno. Dice, obviamente cuando vas a hacer un procedimiento de este tipo que accedes por la ventana vestibular al seno, pues obviamente es muy importante saber de qué espesor es el hueso que vas a tocar, ¿no? En especialmente cuál técnica vas a usar. Puedes usar una técnica de trapdoor, que es básicamente conservas así la placa de hueso en su lugar y nada más la doblas y mientras la doblas se va levantando la membrana para que dejes el biomaterial ahí. Y la otra técnica es pues quitar completamente la ventana, ¿no? Entonces, mientras más grueso esté el hueso en esa zona, pues es más difícil levantar también la membrana con la técnica de trapdoor sin perforarla. Entonces, bueno, eso tiene mucho que ver. También dice que una tabla vestibular delgada es considerada una condición favorable porque le permite al clínico hacer ambas técnicas, ¿no? Si tú quieres, pues nada más le haces el trapdoor y la doblas para que se vaya levantando la membrana, o también puedes quitarla completamente. Y una tabla delgada también hace posible ver el color típico azul del seno maxilar, que indudablemente ayuda al clínico o al cirujano para marcar digamos, para hacer el outline o el contorno de la membrana. Entonces, por eso tenemos que en cuanto al grosor del hueso, una condición ideal o favorable es que sea menor de 2 milímetros. Lo normal es que ese hueso sea de 2 a 4 milímetros y algo muy malo sería que fuera de más de 4.
Entonces, vamos a ver, vamos a poner uno de 3 milímetros, que sería un 2 por 2. Aquí vamos a poner un 4. Aquí está, pues es la altura del hueso alveolar. Estos factores pues se me hacen un poquito más obvios, es digamos desde aquí abajo, es lo que vas a evaluar para ver, pues, para empezar, ¿no? Si hay que hacer una elevación de seno. Aquí vemos en este caso, por ejemplo, tenemos 5.33 milímetros. Casi siempre esta distancia está cortada cuando hay mm, pues una atrofia, ¿no? Hay una atrofia que hay una pérdida, digamos, prematura de los dientes, pues bueno, ese hueso se ve muy disminuido. Lo mínimo, digamos, para tener una estabilidad primaria, pues es entre 2 y 4. Entonces, bueno, vamos a ver si necesitamos una técnica de elevación de seno. Vamos a poner que obviamente no tenemos esa estabilidad primaria y vamos a poner que tenga 3 milímetros también. Entonces, 2, que es del criterio, por 1, aquí tenemos un 2. También es un factor que tiene que ver el espesor, digamos, la distancia vestíbulo-palatino de la cresta, pues obviamente pues tiene que ver ahí con el implante que vamos a poner. Aquí hablamos de esta distancia más que nada para ver de que si el diámetro del implante que queremos poner es posible de acuerdo a lo que tenemos y no va a haber una remodelación. Esto no tiene nada, bueno, no tiene mucho que ver con la elevación de seno, sin embargo es un factor que se debe considerar. Y si los autores consideran que un espesor o una anchura de hueso alveolar residual debe ser por lo menos 7.75 milímetros para ser considerado como favorable. No hay necesidad de expandir el hueso alveolar y pues suponiendo que vamos a poner un implante de 3.75 y queremos que esté rodeado de 2 milímetros de hueso, ¿no? Por el hecho que tenemos que dejar 1.5 milímetros, digamos, alrededor del implante por esa remodelación ósea que ocurre después, pues bueno, ya sabemos que el implante, digo que la anchura de hueso alveolar debe ser de 6.75 milímetros para poner más o menos un implante tradicional. Entonces nosotros tenemos de 6.75 y bueno, vamos a tener que esta condición también es un 2. Entonces aquí le vamos a poner 2 por 1, 2. Muy bien. 2. El ancho del seno. El ancho del seno mientras... ¿dónde está? Aquí está. Mientras más angosto sea, obviamente aquí hay dos que a mi parecer se contradicen, a menos que alguien me mande un mensaje y me aclare este punto, pero bueno, dicen que el ángulo, que es lo que hablábamos ahorita, el ángulo que hay entre estas paredes, mientras más agudo sea, pues te complica más. Pero también mientras más agudo sea, hay menos distancia del ángulo. Y aquí, pues aquí ya sabemos que tiene que ver la forma, tiene que ver, digamos, la cavidad que va a haber por el mismo seno para colocar nuestro injerto, ¿no? Entonces, aquí en el artículo manejan que una forma angosta, es decir, que haya poca distancia entre la distancia palatino-vestibular, es favorable, algo normal sería lo promedio y un seno ancho sería desfavorable. Miren, el ancho del seno es un factor importante para la regeneración ósea y la cicatrización, porque le da más estabilidad al implante. Es como si habláramos de qué cavidad queremos nosotros para hacer una regeneración ósea, una regeneración tisular, perdón, una RTG, un defecto de una pared o un defecto de 4 paredes, que sería como una preservación alveolar. Pues bueno, no, pues pues queremos siempre como que la mayor cantidad de paredes, ¿no? Y un seno angosto nos da eso, nos da la mayor cantidad de soporte para nuestro injerto, y un seno más ancho hace que perdamos un poquito de soporte. Este estudio mostró unos resultados de cicatrización mejores y mejor regeneración ósea en senos angostos que en senos anchos. Entonces, bueno, como dijimos aquí que teníamos un seno 3, un seno angosto. Excelente. Entonces aquí tenemos un 1. Entonces 1 por 2, 2. Entonces vamos viendo que nuestro seno pues no va pintando tan mal.
La arteria alveolar antral. Esto es otra vez, esta es la anastomosis de la arteria, de la arteria alveolar posterior y la arteria infraorbitaria. Así aquí está. La arteria alveolar antral es cuando se anastomosan estas dos arterias, la alveolar posterior y la infraorbitaria, que generalmente se anastomosan y tienen un recorrido intraóseo y a veces en el 44% de los casos pueden tener un recorrido extraóseo, ¿no? Una complicación también muy común es el daño a esa arteria que puede causar una hemorragia, ¿no? También habla mucho el artículo que esa arteria en algunas ocasiones tiene un diámetro de 1 milímetro o menos, que es en el 55.3% de los casos, o cuando mide de 1 a 2 milímetros o más, pues es en el 44.3, es la suma de estos dos. Entonces, cuando es delgadita, cuando es una arteria chiquita, se puede parar la hemorragia con cera ósea o con cera de huesos. Cuando es más grande, de 2 a 3 milímetros, pues bueno, ya tienes que ligar la arteria. Eso es una técnica un poquito más sensible a la habilidad del operador. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta en dónde está esa arteria o por dónde pasa? Pues bueno, aquí tenemos el claro ejemplo. Este es el seno maxilar, esta es la parte vestibular, esta es la parte palatina. Aquí vemos esta interrupción de la arteria, esta interrupción ósea, pues ahí muy probablemente es la arteria y casualmente está en el rango donde haríamos nosotros normalmente la ventana. Aquí está, miren. Para evitar un sangrado intraoperatorio severo, el doctor Gunku recomienda limitar el borde superior de la ventana hasta los 18 milímetros desde la cresta alveolar. O sea, tú agarras como que la cresta alveolar y le mides 18 milímetros, que son 2 centímetros casi, y dices, bueno, entonces hasta aquí tengo, porque generalmente arribita está la arteria. Entonces me gustaría tener esta imagen para medirla, a ver cuánto es de aquí acá arriba. Y aquí vemos, también te puedes como brincar esa arteria alveolar antral. Y aquí se ve cómo está, digamos, intraósea, ¿no? Entonces, ahí no vas a retirar obviamente el hueso, ahí vas a dejarlo pues, intacto para no tener problemas y a lo mejor tú te puedes mover por acá abajo. Entonces, las condiciones de la arteria, lo que nos va a favorecer o no, es que no esté visible radiográficamente o que esté muy chiquita, que tenga un diámetro menor de 1 milímetro. Normalmente tiene un diámetro de 1 a 2 milímetros o que tenga más de 2 milímetros. Vamos a poner que otra vez el 2. Si vemos esto es un poquito más importante que los pasos que habíamos estado viendo. Aquí vamos a ponerle un 4. Y el último punto, pues es simplemente algo muy sencillo, que es que tanto puede abrir el paciente la boca, porque pues, mientras más chiquita sea la apertura, más vas a batallar para accesar a la zona. Entonces, ¿tiene una apertura óptima o tiene una apertura crítica? Vamos a poner que tiene una apertura óptima de 1. 1 por 3. 3. Entonces, bueno, vamos a sumar todo esto. 6 más 9, 15, 18, 24, 20, a ver, 15, 18, 24, 26, 30, 22, 34, 36, 40, 43. Ok. Aquí tenemos un total de 43 puntos y vamos a dividirlos entre 25, que es el puntaje. Si hubiéramos tenido todo como muy óptimo, si hubiéramos contestado todo lo azul, nos hubiera dado 25 puntos en total. Entonces, 43 entre 25 nos da a 1.72. Aquí tenemos 1.72, 1.72. Y de esta manera vemos que 1.72, nuestro seno cae en este rango, que es un seno normal. Entonces vemos, no tenemos así como que un seno, definitivamente no es inoperable, no tenemos un seno muy favorable, así como que yupi, qué chido operarlo, pero nuestro seno es normal. Pudimos haber caído peor, sin duda, en un seno problemático o en un seno no favorable o riesgoso.
considero que, esta evaluación, esta forma de evaluar el seno maxilar es muy completa, ya que si se fijan nos da pues todo lo que necesitamos, ¿no? O sea, vemos muchas cosas que nunca jamás hubiéramos visto. Aquí está, nosotros caímos en un seno normal. Y como conclusión es el artículo, el grado de la clasificación descrita puede ser útil para el clínico para entender cuál es el nivel de riesgo del seno que va a operar, pero lo más importante es que te alienta a tener una evaluación preoperativa muy cuidadosa a través de una tomografía computarizada con BIM, que pues, es lo que se cree que es esencial, que es como que el gold estándar. Entonces, si se fijan, no es tanto la clasificación, no es tanto decir, ay, bueno, pues yo tengo un seno normal, ¿no? Entonces sí lo voy a operar. Sino es que tú sepas, te obliga esta clasificación a revisar muchas variables que a lo mejor no hubieras hecho si no la tuvieras allá a la mano para ver qué problemas te puedes encontrar y estar preparado para encontrarlos, no porque tengas un seno que es desfavorable, pues no lo vas a operar, ¿no? Si puedes tú operarlo, lo operas, sin embargo, tienes cuidado y vas a estar preparado, muy probablemente con cera de huesos, con alguna sutura especial para poder ligar la arteria, te vas preparado con una membrana por si hay alguna perforación, pero bueno, eso es dentro de la clasificación de perforación de membranas. Sin embargo, te obliga a prepararte con todo eso para poder hacerle frente a lo que se te salga, a lo que se te atraviese y puedas tener una cirugía exitosa. Y para cerrar, mi opinión es, pues bueno, ya se les dije, ¿no? Es muy útil esta clasificación y sobre todo que alienta a prepararnos. Yo pienso que la preparación, la planeación, ya sea de implantes, de elevación de senos, de algún alargamiento de corona, hasta de cirugías de terceros molares, la planeación, saber antes a qué te vas a enfrentar, es buenísima porque pues, precisamente como les decía, no te da oportunidades o te hace adquirir herramientas para poder afrontarlas y que tengas una cirugía exitosa. Y eso es lo esencial. Personalmente yo creo que no hay que tener miedo si te sale un seno desfavorable, no hay que tener miedo, pues hay que hacerlo. O sea, bueno, suponiendo que eres especialista en periodoncia o eres cirujano maxilofacial o alguna especialidad relacionada al seno maxilar. Hay que hacerlo, o sea, hay que hacerlo, pero pues ya te vas preparado, ¿no? Inclusive te da oportunidad de comprar algún instrumento que no tengas, te da oportunidad de leer más artículos sobre esa complicación que tú ya te esperas para poder resolverla, te da oportunidad de, pues no sé, a lo mejor de tratar de practicar, de hacer una práctica en algún otro tipo de material para ser un poquito más hábil a la hora de estar operando. Te da tiempo también de decirle al paciente que en lugar de tardarte 1 hora, te vas a tardar 2 o 3. Te da muchas cosas, ¿no? Para poder mejorar en tu práctica clínica, que a fin de cuentas ese es el fin de informarte, ese es el fin de la literatura científica, ¿no? Hacerte mejor cada día en tu práctica, que te dé un respaldo para estar preparado o por si algo no sale como tú lo esperabas, poder decir, bueno, yo lo anticipé y pues bueno, se hizo lo mejor que se pudo porque también ciertamente hay situaciones clínicas que pues bueno, a lo mejor ni siquiera el cirujano más hábil hubiera podido resolver de una manera óptima o como el paciente hubiera esperado, ¿no? Pero bueno, pues ese es ya tema para otro lunes literario. Muchísimas gracias por estar esta semana conmigo en este lunes literario. Te invito a dejarme un comentario acá abajito, por favor, déjame que escuchas, que te gusta, que no te gusta, que quieres que discutamos después otro artículo. Deja tu corazón, deja tu reacción de corazón, si te gustó, si te sirvió, coméntame y compártelo si conoces a alguien al que le pueda servir este artículo, alguien que esté próximo a hacer una elevación de seno para que no se le vaya a pasar ningún detalle. Muchísimas gracias por estar esta semana de nuevo y nos vemos la próxima semana.